verdadero guerrero no domina el mundo externo, domina su mente. Este es el Dojo del Silencio. Soy Daniel o soy Chimu. Entrena tu calma y transforma tu vida. Bienvenidos a otro episodio del Dojo del Silencio. El día de hoy es un podcast especial. Nos encontramos con una persona muy importante en mi vida. Y esta es... Hola, yo soy Jay, me gusta contar historias de terror y me pueden seguir en redes sociales como @witchdelterror. Este podcast tiene un componente importante. Vamos a abordar esta temática del amor, ya que Witch y yo somos pareja. Vamos a estar conversando un poco sobre asuntos relacionados con esta gran situación. Primero se avecina el 14 de febrero, conocido como San Valentín. Situación que en Colombia no celebramos. En Colombia somos mucho más tradicional que lo celebremos en septiembre. Creo que es 21 de septiembre. Creo que sí, para amor y amistad, Sí, como amor y para jugar amistad. amigo secreto y eso. Amor y amistad es nuestra fecha colombiana. Pero es importante empezar a reconocer estas situaciones del amor. Como situación inicial, quiero preguntarle a mi invitada, ¿qué es lo que piensas al respecto de este tema? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo visualizas este tema del amor? Ok, bueno, yo creo que para mí, bueno, primero gracias por la invitación también, sé que es un espacio muy especial, sé que las personas que te siguen están buscando como encontrar ese centro en su vida, entonces espero que también este tema les guste porque digamos que a veces uno tiende a dejar de lado al amor. ¿Qué entiendo por el amor? Cuando yo era chiquita entendía algo muy diferente, pero pues no les voy a contar toda la historia. Solo me acuerdo mucho de mi profesora de tesis que se llama Joana y ella un día me dijo, el amor es cuidadoso. Y creo que eso es con lo que me he quedado a lo largo de mi vida. Y también entender que el amor no solo va de pareja a pareja, sino el amor que le damos a nuestros amigos, el amor que le damos a nuestra familia. Pero creo que trato siempre de que el amor sea desde el cuidado, desde el proteger al prójimo y amarlo desde ese lugar. Pues quien te cuida no te daña, quien te cuida no te grita, quien te cuida no te hace sentir mal. Y creo que eso es lo que he intentado y lo que hemos construido nosotros en nuestra relación de varios años. Quisiera que me cuentes, o sea, ya que escucho esa conversación y ese concepto Sí. importante, quiero que me cuentes cómo destruyes ese amor romántico, porque finalmente, si te das cuenta en tu discurso, básicamente dices que el amor todo lo puede, o sea, que el amor puede llegar a superar cualquier obstáculo. Y desde las perspectivas psicológicas, estoicas, esto rompe un poco esa dinámica. Cuéntame cómo haces para Ok. romperlo. Bueno, digamos que yo en un momento intenté salir con una persona. Esa persona pertenecía a una religión y en medio de todo esto me acuerdo mucho que siempre me decía como una frase, es un versículo, lo siento para las personas que profesan esta religión, yo no soy una persona que sepa mucho de religión, pero en medio de todas las palabras que él me decía como el amor lo puede todo, el amor no es jactancioso, el amor no se burla, bueno, muchas cosas, pero puedo asegurar que ha sido de una de las personas que más me hizo sentir mal con respecto al amor. Y me acuerdo mucho que el día que mi profesora me dijo eso fue porque yo estaba llorando y ella me decía como el amor no duele. Y para mí salirme de ese molde fue complicado porque de cierta manera hay cosas que uno aprende generación a generación. Y además de eso porque también hay un consumo masivo muy grande sobre lo que vemos, lo que escuchamos y todo este tema. ¿Cómo lo rompí? Yo creo que lo primero que me rompió y que me marcó fue eso, que mi profesora me dijera que el amor era cuidadoso. Yo no concebía el amor como cuidado, yo concebía el amor como dar, como entregar, como ser esa persona que le da todo a otra persona porque así es el amor, por ejemplo. Y después de eso, creo que también un trabajo muy importante que hice fue con la tesis con la que me gradué de la universidad, que se llama El tejo como liberación de la metáfora erótica. Es un cuento largo, pero en conclusión, en esa tesis yo evaluaba no, porque pues no soy una persona, un ente evaluador, sino investigaba la historia de las mujeres que habían marcado mi vida, entre ellas mi abuelita, mi mamá y mis tías, todo alrededor del tejo. Pero como ya lo he dicho antes, somos seres que tenemos interseccionalidad,
podemos ser un puntico, pero a ese punto le pasan 1000 líneas que nos atraviesan, que nos marcan y que construyen un contexto. Creo que ese fue el segundo momento, al entender que de cierta manera había visto el amor muy violento y un poco abusivo, pero creo que al reconocer eso también me cambió la vida. Hay un libro muy bonito que se llama Cómo educar desde el feminismo, y es una carta, me acuerdo mucho que inicia como querida Chimamanda y bueno, ahí se extiende. Pero creo que también los textos feministas me marcaron mucho para entender que el amor no solo va hacia afuera. Creo que eso es una de las grandes lecciones que yo aprendí a lo largo de mi vida, y es que el amor también es mío, me pertenece, y la primera persona que tengo que también amar es a mí misma. Y sobre todo el cuidado. En el último año que he pasado varias cosas y varios cambios, he aprendido mucho a cuidarme a mí misma desde el amor. Entonces sí, no siento que el amor lo sea todo. Para mí lo veo desde una manera de cómo cuido, cómo protejo. Y digamos que también para mí es una lección de cómo obrar y cómo hacer las cosas desde el amor. Lo que estudié lo escogí por amor. Si bien mi proyecto de vida cambió muchísimo de lo que yo quería hacer, ahorita es mucho más grande. Entonces, sí, cada cosa que hago la hago desde el amor y desde el sentimiento de que lo que estoy haciendo me va a hacer feliz a mí misma. Ok. Es muy importante reconocer las facetas del amor. No solamente ver ese amor romántico que nos han enseñado, esa tal vez dependencia insana ante el querer construir desde simplemente las parejas, sino empezar a agrandar ese concepto del amor. Ujú. Bien, y quiero que me cuentes, que recuerdes cuáles fueron esas primeras impresiones de cuando iniciamos nosotros, de cuando empezamos con este proceso, este camino. Pero cuando iniciamos o ya después. Pues cuando nos volvimos pareja. Ok. Bueno, yo creo que para mí el tema del amor siempre ha sido muy extraño. Yo no soy una mujer a la que le guste mucho, soy muy tímida, entonces digamos que ese tema de ligar y de esto no se me da. Pero me acuerdo mucho que nosotros somos novios de pandemia y siempre que yo como que me iba a relacionar con un hombre, como que yo sentía como, ay, qué aburrido, o sea, como no era algo que yo deseaba. Contigo fue muy especial. Yo me acuerdo, sabes que me recuerdo perfectamente el día que yo dije como él me gusta. Nosotros ya nos habíamos conocido antes, mucho antes, porque un año antes de que nos hiciéramos pareja, y digamos que habíamos parchado un rato, pero nunca fue como en un sentido de ser pareja y de ser novios. Si me lo preguntan hace 5 años, yo no me hubiera imaginado que hubiéramos vivido todo lo que hemos vivido hasta el momento. Pero me acuerdo mucho que el día que dije como este man me gusta fue porque me llamaste en pandemia y duramos hablando 1 hora y estuvimos muertos de la risa. Y creo que para mí esa tranquilidad y ese sentimiento de confianza fue como mi primera impresión, como con él me puedo reír, con él puedo decir chistes que eventualmente, pues yo no soy una persona que sea muy chistosa tampoco. O sea, mi personalidad, Sí, eras muy chistoso. solo que las personas que me conocen saben que yo soy como un poquito tímida, entonces claro, para mí mostrar toda mi personalidad es algo que solo muy pocas personas han podido conocer de mí. Entonces sí, para mí fuese como esa oportunidad de ser con alguien y de sentirme muy tranquila. Y creo que eso fue lo que más me movió y dije como me gustó esta persona. Además, pues, o sea, físicamente me gustabas y la persona que eres en ese momento, que ya no eres muy como esa persona, también me gustaba mucho. Es importante reconocer en estas situaciones el cambio, ¿no? Ujú. Porque, claro, al inicio nos enamoramos de la idea. Ajá. Idealizamos un montón a los humanos, a las personas que nos rodean. Em, pero nos damos cuenta que las personas son proceso, Sí, las personas son transformación. Porque claro, en esa época mi perspectiva de vida era totalmente diferente. ajena a lo que es ahora, a lo que es hoy día. Me ha tomado tal vez 6, 7 años construir lo que soy hasta el día. Ujú. Y es importante, lo reconozco y lo veo halagador en cierta medida porque me hace dar cuenta que he podido, Ujú. que no me he quedado estancado, ¿sí?
que no soy esa misma persona que Jamie conoció Sí, es verdad. 7 años, por decirlo así, que más o menos son 7, Sí, sin contar, digamos, ese tiempo de pareja que ya llevamos. que ya llevamos. Y acá me surge otra situación también importante. Espera que pase la... Ambulancia. Ya, uy, uy, uy. Es re estudio casero. Ay, bueno, apenas porque me dolió la pierna. Sí, acomoda. No, acá no dan ni agua, ¿no? Está en su casa. Ahí le quedó la ambulancia. Bien, todo esto es importante reconocerlo desde ese poder interno que hemos gestado. Pero quisiera que de pronto mencionaras qué valores tuvimos que construir desde ese momento, qué aprendimos en esa construcción, qué nos tocó implementar para caernos bien también, para llevarnos, para sostener esta relación. Yo creo que de las cosas más complejas del amor es aceptar el cambio. Creo que, digamos que Daniel lo dijo perfectamente, las personas que éramos, porque también puedo hablar de mí, mi proceso, no son las mismas que son ahora. Y creo que esos cambios nos han llevado a retos de entender que somos seres que se están transformando todo el tiempo. Si bien hay cosas muy marcadas de nuestra personalidad, en mi caso, por ejemplo, el terror es algo que me ha gustado desde que soy muy chiquita y aún así cuando me conociste y me sigues conociendo, me sigue encantando. Pero siento que hemos construido como, principalmente para mí, el autocuidado, tanto de uno mismo como del otro. Al inicio, cuando nos conocimos, no nos cuidábamos tanto, no nos valorábamos tanto, no veíamos tanto valor a las pequeñas cosas, a la vida en general. Creo que éramos de cierta manera destructivos, por decirlo así, no entre nosotros, sino cada uno en su vida individual. Pues tampoco éramos lo peor, ¿no? Pero hemos construido eso, hemos construido el respeto, hemos construido la armonía también del estar juntos, de agradecer la existencia del otro. Y yo creo que también el valor de las pequeñas cosas, sobre todo cuando uno se va a vivir con una persona, creo que ese es el mayor miedo. Yo decía como, pues eventualmente nos crearon muy diferente al uno y al otro, y eso puede llegar a tener choques, o sea, pues es normal, las personas a veces no se pueden entender al 100%. Pero lo hemos logrado, lo hemos construido, como la paciencia, como bajar el orgullo, como el sonreír, el reírnos de muchas cosas. De mi parte, he aprendido mucho de ti el tema de no tomarme todo tan en serio. Antes para mí las cosas eran gigantes y juntos hemos construido no sé, muchas veces yo tengo algo y yo, es un problema de mañana. O no sé, se rompió una cosa y no es como, no, se rompió, sino como, listo, todo bien. ¿Lo podemos pegar? No, no se puede pegar. Entonces, ¿compramos uno nuevo? Sí, compramos uno nuevo. Como que aprendimos que no todo es tan grande ni tan magnificado, ni que los problemas son tan densos. Obviamente hay cosas que no se pueden solucionar, pero en la medida de lo posible hemos construido como una resiliencia, esa es la palabra, ante cualquier situación. Hay cosas que se rompen, el vínculo también puede flaquear en ciertos momentos, o sea, pues somos seres humanos, somos transformación. Eso me parece muy importante, el tema de las cosas que se rompen. Porque en esa construcción que tenemos cada uno, o sea, que tú aprendiste en tu casa, que yo aprendí en mi casa, tengo como varias huellas, ¿no? Tengo varias cosas bien marcadas al respecto que son chistosas cuando uno las ve, Sí. cuando ocurren son muy chistosas, pero si uno se detiene a pensar, es un poco fuerte, doloroso inclusive. El hecho de que a mí se me rompa algo, o sea, no sé, un plato, o que yo rompa algo de la casa, para mí es terrible. Para mí es terrible. Sí. Creo que por mi enseñanza, por mi crianza. Ajá. Pero entonces aquí lo integro desde esa perspectiva que yo tenía antes de la relación, sí, de las relaciones en general, no de la nuestra, de que qué iba a hacer si se rompía nuestra relación. Ok. Porque siempre
siempre tuve como ese miedo al iniciando, que de Sí. pronto nunca lo vimos tan serio como hasta el día de hoy. Y siempre se presentó esa perspectiva de qué pasaría si nos rompemos. Ujú. ¿Cómo lograste que nos sostuviéramos? Yo siento que fue un tema de... voy a llorar. Ay, no. Vayas a poner esto como clickbait. ¿Cómo nos sostuvimos tú y yo? Es que no sé cómo decirlo. Yo creo que... yo creo que también hemos aprendido a elegirnos el uno al otro. Que eso es difícil. Es difícil porque, no sé, uno está en muchos contextos en los que puede conocer personas más atractivas, personas más chistosas, personas más chéveres, pero aún así hay algo, no sé cómo decirlo, puede ser algo muy místico, algo como una conexión que tenemos tú y yo que hace que nos elijamos todo el tiempo, sin importar la situación del otro. Los dos hemos estado en contextos súper diferentes de la vida, donde uno tenía, el otro no tenía, y así viceversa. Y aún así nos elegíamos. Siempre ha sido desde el amor, como desde esa unión que hemos construido. Y también yo creo que algo que me gusta mucho de nuestra relación es pasar por momentos incómodos. A veces, no sé, yo siento que el amor se queda como en todo es perfecto, todo es amor, todo es felicidad, pero la vida, así como los seres humanos, la vida también se transforma y enfrentarse a esos momentos de incomodidad y aún así elegir a la persona, creo que eso es lo que nos ha construido a nosotros en nuestro amor. O sea, no te puedo decir, me quedé contigo y salvé esto, ¿no? Un número uno, porque no ha sido un trabajo individual, ha sido un trabajo de los dos. Pasó una moto re duro. Y número dos, porque dependiendo de cada momento de nuestra vida, hemos sabido cómo sostener al otro de cierta manera. Y cada uno. Yo creo que también es entender qué se le da al otro y qué no se le da al otro. Por ejemplo, a mí, ¿qué se me da? A mí se me da... no, voy a decirlo desde tu lado porque a ti se te dan más cosas. A ti se te da el orden, por ejemplo. A mí no. O sea, y no es que sea una persona desorganizada, sencillamente mi manera de ver el orden es muy diferente a la tuya. Y es como esa parte del orden tú la sostienes. La parte, digamos, de la coherencia también la sostienes. Yo siento que soy como la parte más emocional, como ese tejido grueso de decir como abramos esto, conversemos de esto, incomodémonos un rato y miremos cómo resolvemos. Nunca ha sido, bueno, sí, puede que en algún momento haya sido como de decir como esto está más grande de lo que es nuestro amor, porque hay situaciones que pueden llegar a decir uno, mi madre, no. Sí. Nos superaron. Nos superaron. Pero creo que a medida de entender qué capacidad tiene el otro y qué está dispuesto a dar y también con qué compromiso es que hemos sostenido nuestra relación. Ok. El sacrificio también, Ajá. ¿no? Ese es una perspectiva muy bonita porque básicamente es el punto estoico de la vida. Ujú. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para mejorar? Para Sí. tener un camino mucho más lleno de propósito. Ajá. ¿No? Y creo que hemos tenido que sacrificar cosas, hemos tenido que eliminar situaciones de nuestra personalidad, de nuestra vida, ¿sí? No siendo radicales, sino siendo coherentes precisamente. Sí. Sabiendo que hay cosas que pueden llegar a lastimar al Al otro. otro. Y que finalmente me pueden lastimar a mí. Aquí rescato mucho esa situación del sostenernos cuando no teníamos mucho. Pues ahorita hemos construido una situación de presencia ante lo necesario. Sí. Sabemos que tenemos lo que necesitamos, aspiramos, soñamos, claro, pero exactamente al día de hoy puedo llegar a la conclusión de que tenemos lo que necesitamos Sí. y no necesitamos mucho. Sí, es verdad. Aprendimos a vivir, a trabajar desde ese solventar lo básico y ser felices con ello. Pero sí recuerdo cuando tal vez íbamos iniciando y uno tenía trabajo, el otro no. Teníamos una relación a distancia. También. No recomiendo.
Y fue complejo, o sea, esos momentos fueron bien complejos. Yo creo que para mí esos momentos, bueno, voy a decirlo, yo era la persona que no tenía trabajo. Em, digamos que yo siempre fui una niña a la que resaltaban mucho, entonces la felicitaban, la premiaban. Y cuando salgo en contexto de la vida, donde me doy cuenta que no hay calificaciones, sino es más un tema de contactos, de mira cómo tienes experiencia, pero te acabas de graduar y tienes que tener 5 años de experiencia. Cuando salgo a ese contexto tan arisco que es la vida, no es como que no me haya tocado mi vida muy fácil, no, porque yo trabajo desde que soy muy chiquita, pero había muchas expectativas respecto a lo que yo iba a hacer. Claro. De todo lado, de mi familia, de mis amigos, hasta de mis profesores. Y para mí creo que fue un choque muy duro, y creo que esa parte también tú la viste conmigo, el aprender a hacer paz con que la vida no es lo que yo quiero, ni mi capricho, sencillamente la vida es. Y yo tengo que buscar las herramientas para que mi vida de cierta manera se ajuste o se parezca a la que yo sueño. Claramente, como yo les decía, lo que yo soñaba recién me gradué no es ni la mitad de lo que estamos viviendo ahorita, pero agradezco mucho el proceso en el que estoy, y a veces para mí es como ese efecto mariposa, como esa pequeña decisión que tomé me ha llevado a tantos puntos de mi vida que solo me queda agradecer. Okay. Hay una mosquita. Y es precisamente lo que estamos hablando. El hecho de esas representaciones que uno se crea al quemar etapas de la vida, lo hacen visualizar, ¿sí? Dentro de lo estoico existe un tema importante que es el premeditatio malorum. Okay. Visualizar la situación negativa, ¿sí? O sea, tener presente la situación negativa siempre. ¿Para qué? Para afrontar, ¿sí? Sí. Y creo que nosotros no lo practicamos, o sea, nunca tenemos esa situación de vamos a fracasar, vamos a fallar, sino todo va a ser una línea recta en la cual nuestra vida va a seguir, va a trazar. Va a ser exitosa. Y no, existe el malestar, Sí. el daño y el no continuar nuestros proyectos que pensamos. Sí. Porque finalmente no existe la línea recta, nunca. No. Nos hemos dado cuenta. Pues a menos de que tengas un contexto que te brinde esos privilegios. Claro. Pero digamos, bueno, yo soy periodista y en mi caso yo estudiaba con chicos que venían de familia de periodistas, donde los papás trabajaban en grandes periódicos de Colombia. Yo quería en un momento ser escritora, quería dedicarme a escribir, quería ser cronista, pero en el contexto y en las herramientas que yo tenía, esa posibilidad era nula. Okay. Era nula. En un momento así me salió un trabajo en un periódico, no sé si te acuerdas, Sí. pero era muy peligroso, entonces preferí decir no. Y eso también significó para mí sacrificar ese sueño de dedicarme a escribir en un periódico. Y muy probablemente esas decisiones pequeñas que hemos tomado nos han llevado hasta Aquí. este momento, ¿sí? A estar presentes acá. Bien, todo eso, claro, hay que hablar de la vida, ¿no? Hay que hablar de nuestras vidas aparte para llegar al punto de lo que somos ahora. Sí. ¿Cómo sientes que cambió nuestra relación desde esos primeros meses, esos primeros años incluso, de que estábamos juntos y nos tocaba viajar, nos tocaba enfrentarnos a muchas cosas, hasta el día de hoy, que ya estamos construyendo un hogar? Yo me acuerdo mucho de una frase que tú me decías, que era el tema de las emociones intensas te llevan al lado oscuro. Okay. Creo que esa ha sido mi primera enseñanza en nuestra relación, porque claro, cuando uno conoce a alguien y a esa persona le gusta mucho, la subida emocional es gigante. O sea, yo siento que si el amor se toma de mala manera, también puede llegar a ser muy adictivo. Okay. Entonces me acuerdo mucho de eso. Y me acuerdo mucho y no lo decías desde el miedo de no quiero sentir, no, nos amábamos y el sentimiento era profundo, pero cuando las cosas se transforman intensas, se vuelven feas, se vuelven dolorosas, se vuelven exigentes. Entonces creo que ese fue como el primer cambio que tuvimos en nuestra relación. Entender que la emoción intensa nos iba a llevar al lado oscuro. Y creo que yo también lo pienso en como cualquier extremo es malo, porque al final te sesga y te lleva a lugares oscuros. Es como la conclusión. Hemos cambiado, pues bueno, ya no somos unos niños también. Antes nuestros sueños eran más
no sé cómo decirlo, más... Siempre hemos tenido como sueños muy grandes, pero antes eran sueños como, no sé, tengo esa plata, hagamos camisetas, que fue la época en la que en un momento hicimos camisetas. Al final, pues como que no había nada de planeación y no nos fue tan bien con nuestras camisetas, gracias a todos nuestros amigos que nos compraron esas camisetas y pudimos recuperar parte de la inversión. Pero siento que poco a poco hemos aprendido a escuchar mucho al otro y a entender de manera estratégica cómo podemos cumplir nuestros sueños, que son cosas que hemos planeado, que pues siento que no las vamos a hablar, pero siento que al final del día hemos aprendido mucho a escuchar al otro y a entender que el otro también tiene ideas diferentes con respecto a la vida. Okay. Eso. ¿Qué cosa me gusta más de nuestra relación o que siento que ha cambiado mucho? Yo creo que también la comunicación. Creo que el vivir con una persona hace que las conversaciones incómodas sean más seguidas. Pues porque pasan cosas. Ejemplo, Daniel, no me gusta cómo tienes la cama. Y cualquier persona puede decir como eso, es una idiotez. Pero nos quedaron tan diferentes que para mí la manera en la que él tiende la cama está mal y para ti la manera en la que yo tiendo la cama está mal. Y es sencillo, ninguno tiene la razón. O sea, los dos nos enseñaron cosas diferentes. Entonces creo que ese es el cambio más grande, entender que somos diferentes el uno al otro. Okay. Y para mí creo que también un cambio muy importante, ya como última cosa, es creer en el otro. Cuando yo inicié tomé el tema de las redes sociales, vale la pena resaltar que tú fuiste la persona que más me apoyó respecto a eso. No lo viste como un proyecto de vida, sino me dijiste como, tú eres muy buena haciendo esto, grábalo y súbelo. Y así fue, y así ya voy 5 años creando contenido digital, contando historias de terror, que es algo que me gusta. Entonces creo que es eso, el querer en el otro. Cuando yo te conocí hacías música también. Okay, sí. Entonces fue parte de sí, de decir cómo lo estás haciendo bien y la estás rompiendo con lo que estás haciendo. Es importante recalcar, o sea, el tema de las emociones fuertes siempre van a llevar al lado oscuro. Es una frase que algunas personas pueden conocer, sale en Star Wars. El maestro Yoda, una persona muy sabia, una persona dentro de la fuerza, lo bueno y lo bondadoso, por decirlo así, nos explica esto, ya que el Sith, el malo, siempre se convierte por esa emoción difícil. Por eso Anakin termina siendo el Lord Oscuro más grande después de haber sido el elegido. No supo dominar su emoción, no supo dominar su mundo interno. Precisamente es algo que yo trabajo, ¿sí? En medio de mi vida personal y en medio de también mis terapias que brindo a las personas con las cuales trabajo. Y es importante reconocer todos esos momentos en los que hemos vivido y hemos sentido que no podemos. Sí. Hay muchos momentos en los que uno de los dos, o inclusive los dos, hemos dicho, paila. Sí. Hemos dicho, no sabemos cuál va a ser el rumbo ahora. De esto, sí. Y ahí esos momentos, o sea, yo creo que le hemos metido mucho empuje, mucha fuerza, mucha moral, disciplina también ante las adversidades. Creo que tanto tú como yo hemos aprendido a distinguir el potencial del otro y utilizarlo como motor. Entonces es una situación bien chévere ver cómo la construcción, creo que es una situación que hablamos nosotros como pareja, pero acá en el espacio del podcast está saliendo como más a flote y tal vez a veces no lo reconocemos, ¿no? Casi siempre hablamos, ¿no? Casi siempre hablamos de lo que nos ocurre, casi siempre hablamos de nuestro día a día. Pero a veces se nos olvida el pasado, no como querer estar allá, sino como recordar lo que hemos vivido para saber cómo estamos viviendo hoy. Sí. Y bueno, y ahí quiero preguntarte, ahora, ¿cómo nos ves? Ahora, ¿qué perspectiva tienes de la relación? ¿Sí? ¿Cuál fue el cambio brusco de venirnos a vivir juntos? Hay varios. En mi caso, el primero fue dejar a mi familia. Es la primera vez que vivo fuera de mi casa y ha sido un proceso también de aprendizaje. Yo creo que más allá de eso es
el cambio más grande que he visto nosotros, sobre todo en el último año, la disciplina, tanto con el uno como con el otro. Nosotros hacemos varias cosas en el día, entre esos ir a trabajar, estudiar, bueno, en mi caso estudiar inglés, ir al gimnasio, pero aparte de eso se suman otras cosas del hogar. Y creo que eso es como uno de los principales retos y cambios que he notado. Como, listo, tú hiciste el almuerzo, yo me encargo de la cena o miramos cómo hacemos con el desayuno. Y es esa disciplina que hemos logrado también, que antes yo no la tenía mucho, sobre todo porque hace poco cumplí el último, o sea, como mi primer año en el gimnasio, que era algo que siempre había querido hacer, pero no. Y creo que ese ha sido como el mayor cambio, como el entender que estamos juntos, que tenemos que tener disciplina para lograr cosas y que el amor también se transforma. No es que ya no nos amemos, solo que ahora somos una casita que estamos construyendo los dos, digamos, y cada uno es una casita, pero ahora decimos salir de nuestras casitas a construir una casita más chiquita los dos. Entonces es como mientras uno pone cemento, el otro va, no sé, pañetando, lo que sea. Creo que es lo mismo, pero en conclusión es eso, como ese gran cambio de cómo el amor se transforma y se consolida más, como que se vuelve más adulto. No quiere decir que el amor no se permita ser infantil, por supuesto que sí, pero somos más grandes ahora. Creo que también eso me hace entender que el vínculo se hace más fuerte también con el paso de los años y con lo que hemos vivido. Uno puede ver a veces a parejas que dicen como no, ya se terminó la relación y ta. Y yo digo como en mi mente no pasa eso porque hemos construido una casita tan bonita que es como, ay, no me quiero ir de esta casita porque la paso muy bien, me río resto, entonces es como, sí, eso. ¿Y tú? El cambio, o sea, yo creo que fue más allá de nosotros la perspectiva ajena. Nos permeó un poco, o bueno, no lo adaptamos, pero sí nos permeó esas situaciones que nos decían los otros. Buenísimo. Cuando empezamos con el tema de nos vamos a ir a vivir juntos, todo fue como caótico. Sí, es verdad. Todo fue caótico. Todos empezaron, no, o sea, como si hubiera algo malo, ¿no? Dentro del, tomas una decisión. Tomas una decisión. Vamos a ir a vivir juntos. Las personas pensaron que nos iba a ir mal, inclusive yo sentía, no todas, obviamente, pero sí hubieron comentarios. Se dice hubo, mi amor. Perdón. Hubo comentarios que les recuerdo mucho, en los cuales o sea, nos ponían escenarios pailas. Nos decían es re difícil entenderse, convivir. Claro, a mí me importa 5 lo que diga la gente. Y la gente me refiero a todo el mundo. A mí me importa mucho las perspectivas ajenas más que la mía. Es un poco individualista, pero me sirve para no... Sí, no. yo creo que también es que cuando uno va a tomar esas decisiones tan grandes en la vida, a veces busca como ese camino, como ese sendero. Personas que llevan más en el planeta que nosotros y nos pueden explicar mejor las cosas. Eventualmente, las opiniones, o sea, tú puedes recibir muchas opiniones, pero tú decides qué hacer con ellas. Okay. Yo me acuerdo, yo recibí un consejo increíble de mi amiga Aleja. Nosotros estudiamos juntas en la universidad y ella ya vivía con su novio como hace 1 año, 2 años más o menos, y yo le decía como, ¿qué consejo me das? Y ella me dijo mucho, no maternes a tu pareja. Okay. Tú no eres su mamá. Okay. Y creo que desde el primer día que hemos vivido juntos hasta ahorita, yo me he esforzado mucho por no maternarte, porque yo siento que en ocasiones, bueno, yo como mujer, no puedo hablar de todas las mujeres, todas somos diferentes, pero yo como mujer tengo ese instinto en el que te quiero cuidar, te quiero resolver, pero al final del día tú eres un adulto con las mismas competencias que yo y puedes resolver tu vida exactamente igual a como yo la puedo resolver. Okay. Y me he esforzado mucho porque no creas, a veces yo digo como quizás esto puede ser una mejor decisión, pero también tengo que permitirte cometer los errores que tengas que cometer y estar a tu lado ahí. Y ese fue como de los mejores consejos que me dieron cuando nos vinimos a vivir juntos. No maternes a tu pareja. Y no, es bien importante porque o sea, es que ahora, claro, el tiempo ha cambiado, las perspectivas ante la convivencia en pareja ha cambiado muchísimo, pero pues antes era bien complejo, ¿no? Sí, voy a recortar algo que les dije, ¿no? Que no voy a decir quién lo dijo, pero sí me acuerdo que le preguntaron a Jamie, pero usted ya sabe lavar, usted ya sabe planchar. Sí. Y eso para mí fue, o sea, indignante en cierta medida. A mí me dio miedo. Sí,
Pero, o sea, yo también pensé, no me indigné por el comentario como tal, porque es un comentario que uno Escucha. entiende, ¿sí? Desde la perspectiva de que hay aún una mentalidad así. ¿ya? Ujú. Me indignó porque pensaran que yo no era funcional, Ajá. porque pensaran que yo necesito de alguien para Sí. cuidarme y no. Ujú. Yo llevo viviendo también bastante tiempo solo, o sea, yo llegué aquí a Bogotá y empecé a vivir solo, a pesar de que he vivido con personas y demás, pero he vivido solo. Mi perspectiva siempre ha sido hacia la soledad y la construcción personal. Sí. Entonces me indignó un poco, o sea, Sí. no de molestarme, sino me indignó de que pensaran que yo no soy funcional, que yo no soy una persona que sepa lavar su ropa, que Ajá. sepa cocinar, Sí. que sepa hacer las cosas. Sí. Y esto se lo agradezco a mi mamá. Sí. Mi cucha, todo el agradecimiento de esto, que a mi hermano y a mí nos enseñó a ser funcionales. A Sí, pesar de total. las circunstancias, nos enseñó, usted tiene que aprender a lavar, Ujú. a cocinar, a mantener su casa en orden, Sí. porque es su espacio. Usted es útil, ¿sí? Y peleo mucho con esta situación con otras personas al decir Sí. como que aún hay esa división entre qué hace el hombre y qué hace la mujer. Sí, también vale la pena resaltar que la persona que nos dijo eso, primero, es un hombre y segundo, pertenece a generaciones anteriores a la nuestra, que yo creo que depende de estas generaciones que estamos construyendo el hacer hombres funcionales, porque a mí esa pregunta me movió el mundo, o sea, empezando porque yo era una persona a la que yo no quería escuchar su opinión al respecto porque era un tema muy mío, pero al final, bueno, la intervención estuvo, está bien, pero siento que me movió porque yo decía como, y me preguntaba a mí misma como, de verdad yo voy a tener que lavarle a Daniel, y yo decía como, cero, o sea, empezando porque a mí también me enseñaron muchas cosas desde muy chiquitas y yo viví en un matriarcado, yo viví rodeada de mujeres y de mujeres, vivo también incluso en este momento, de mujeres muy poderosas. Entonces para mí no era consecuente ver mujeres que se dedicaran, no sé, a hacer como todos esos labores. Sí lo hacían, porque digamos mi abuelita, bueno, pero mi mamá en específico fue una mujer a la que yo vi todo el tiempo trabajando y luchando y cumpliendo sueños que ella tenía. Mi hermana también es una mujer poderosísima y ellas nunca me hicieron ver a mí que el amor tenía que verse así desde el servicio, desde tengo que limpiarle, tengo que arreglarle, no. Mi mamá me enseñó a ser limpia todo el tiempo, organizada todo el tiempo, pero yo no tenía esa perspectiva. Cuando tú me dijiste vamos a vivir juntos, nunca cruzó por mi mente hasta que esa persona lo dijo, que yo tenía que hacer ciertas cosas como tu esposa. Pero es que son roles, ¿no? Son roles. Roles de género Ajá. que están bien marcados. Y yo siento que no tiene que ver tanto con estas perspectivas de machismo y feminismo, sino de seres funcionales. Sí, sí, pero también yo siento que es importante tener posturas. O sea, yo no me puedo parar acá sin tener ese sentimiento del feminismo, Ok. porque es algo que me pasa por el cuerpo, porque es político. Vivir con una persona es político y yo no puedo pasar por alto esas situaciones. Si tú me hubieras dicho a mí, nos vamos a vivir y vas a tener que hacerme todo, chao, no acepto, porque no me gusta, porque no es lo que quiero de una pareja y porque no son mis expectativas. Al final puede haber alguna persona que digas, listo, yo me voy contigo y voy a hacerte todo. En mi caso no era así, porque creo que no soy una mujer a la que educaron desde esa manera y como me he forjado a mí misma, no lo veo desde esa perspectiva. Ok, sí. Igual, más allá de cualquier postura, ¿sí? Quiero involucrar este tema estoico. Y es que un hombre fuerte y una mujer fuerte necesitan ese complemento o su par inverso, ¿sí? Básicamente, si yo soy un hombre fuerte que lucha, que se sostiene, necesito una mujer fuerte que luche y se sostenga. Al igual que si tú eres una mujer fuerte, también necesitas eso, ¿sí? Entonces yo creo que es bien importante esta perspectiva de ese acompañamiento, encontrando en esa diferencia, en esa particularidad, cómo puedo yo apoyarme o cómo puedo construir desde eso. Sí. Porque claro, ahorita sale mucho esta situación de esa disparidad que existe en buscar, por ejemplo, un hombre que busca chicas
sin tener como esa fortaleza para demostrar protección, demostrar cariño, demostrar que son seres funcionales. Ok, bueno, es que también el hombre, digamos, o sea, ahí discrepo un poco contigo, porque los hombres también se permiten la ternura. Eso de ser cuidadores, sí, pero ustedes también merecen ternura. El amor merece ternura, el amor merece como ese cuidado. No sé, es que hay un tema de la masculinidad y sobre todo ahorita en redes sociales que es como, dejen de quitarle la masculinidad a los hombres. No se está quitando, se está deconstruyendo, se están viendo nuevas formas de ser masculino que no tengan que ver con acabar con la salud mental del hombre, porque eso también es algo importante. La mayor tasa de suicidios, si no estoy mal, en el mundo, son hombres, porque no se permite esa ternura, porque hay unos, ¿cómo decirlo? Hay unos estándares establecidos de lo que tiene que ser un hombre en casa. Y ahí yo te pregunto a ti también, porque esto es un espacio participativo, Okay. ¿qué es eso que tú pensabas que tenías que tener como pilar al momento de vivir conmigo? Ok. Bien, primero, antes de responder, claro, somos seres diferentes, tenemos perspectivas diferentes y eso a mí me agrada, o sea, Sí. que los dos casi siempre tenemos debates al respecto de muchas situaciones en la vida. Claro, el ser tierno, el mostrar afecto, amor, eso no se lo quita a un hombre, ¿sí? Sí. O sea, yo sé que eso somos también, pero mi referencia es que también debemos ser fuertes a la par. Y no me refiero a que la fortaleza nos quite Ok. lo emocionales. Me refiero a que seamos fuertes emocionalmente también. Sí. Porque ese es el ser hombre también. No solo el ser fuerte, el ser emocional, sino también el combinarlos. No le llames ser hombre, llámale ser humano. No, hay diferencias. Entre ser mujer. Cortemos esto. No. Ay, está chévere. Hay diferencias. No es que yo las vea abismales, sino que, claro, tenemos componentes que nos hace ser nosotros. Ok. Y entiendo el ser humano, claro, lo comprendo perfectamente porque somos la misma raza, o sea, es eso. Es que, bueno, ya hemos tenido discusiones acerca del tema de la raza. Sí. Pero a lo que yo quiero llegar es que la fuerza no está limitada a un género. Ok, ya. Eso es lo que quiero decir. O sea, no digas, los hombres tienen que ser fuertes. No, el ser humano Sí, claro, es fuerte. Claro, sí, lo comprendo, ya lo comprendo mucho mejor. Ya. Claro, todos somos fuertes. Ajá. Todos somos fuertes, sea hombre, sea mujer, sea lo que seas fuerte. Solo que, claro, yo lo caracterizo como ese valor de protección del hombre. La mujer también es protectora. Sí, totalmente. Pero igual la perspectiva es desde mi rol como hombre, ¿sí me entiendes? Es que es eso. Tu rol como mujer también es ser protectora. O sea, yo no te lo voy a quitar nunca y a ninguna otra persona. Simplemente yo lo expreso desde mi situación. Que es algo que a mí me parece que es algo muy importante de destruir un poquito. Los hombres cargan con una tensión fuerte acerca del machismo y de lo que han aprendido de la masculinidad, que me parece dura, me parece pesada. Okay. Y hay otro podcast en el que entrevistan a muchos hombres, no voy a decir el nombre, pero se queda corto en poner temas de tensión. ¿Por qué los hombres están tan deprimidos? Es una pregunta importante. La hemos tenido tú y yo, que yo te dije, hagamos un alto, porque es que se estaba comiendo muchas emociones en un momento, y yo le decía, parce, hagamos una pausa, porque la tasa de suicidio es alta y los hombres no hablan al respecto. El éxito que lleva a cargar ese tema de tengo que ser fuerte, de tengo que demostrar que soy el mejor, que tengo que tener negocios y carros, mujeres, porque también está muy colombianizado eso de entre más mujeres tengas, más exitoso eres, entre más negocios tengas, más exitoso eres. ¿Y qué pasa con los hombres de a pie? ¿Y qué pasa con los hombres que en un momento dicen, parce, quiero empezar a ser independiente porque es que es duro los trabajos y es difícil? Ustedes cargan con un tema grande, que no digo que las mujeres no lo carguemos, por supuesto, pero siento que las mujeres desde nuestra postura feminista hemos aprendido a hablar más de existen retos. Los hombres a veces se callan todo. Tengo un amigo que es una persona que es muy
tiene mucha templanza y uno dice como, todo el tiempo está bien, todo el tiempo uno dice, uy, ese man está parchadísimo, ese man es muy chistoso, ese man, pucha. Y soy una persona que se lleva también mucho con varios hombres y yo digo como, están metidos en el juego, están metidos en la buena onda. Y de vez en cuando tenemos espacios para abrirnos a la sensibilidad entre nosotros, descubro que mi amigo tuvo un ataque de pánico hace un mes. Okay. Descubro que mi amigo tiene cosas que le duelen profundamente como a mí también me duelen. Okay. Entonces ese es un debate y ese es un espacio muy importante. Sobre todo cuando es con una persona y sobre todo cuando estamos construyendo un futuro en el que decimos quizás tengamos hijos. Y si viene un hombre, y si viene un hombre, tanto como para una mujer, es como vivir desde esa ternura y de esa conexión de decir, hay retos y emocionalmente podemos expresarlos. Yo he conocido muchos casos de personas que han estado a punto de quitarse la vida porque nunca tuvieron ese espacio para hablar de esa fragilidad que nos pasa a todos por el cuerpo y que nos enfrenta a muchas situaciones. Okay. Entonces, sí, ese es como mi comentario. Claro, no, yo lo entiendo perfectamente. Sí, o sea, yo no discuto esa situación. Yo solo lo trato de condensar en el punto de que yo, siendo hombre... ya tuvimos siendo ser humano. Sí, pero yo siendo hombre, porque soy hombre... ¿Te identificas como hombre? Soy hombre. Soy. Corta ese pedazo. No. Yo lo condenso a la situación de... Yo no necesito que el mundo entero observe que soy esto internamente. Yo tengo personas las cuales saben quién soy. Okay. Y te tengo a ti que específicamente sabes y entiendes y tengo mi lugar seguro contigo. Por eso te elegí también, porque yo fui capaz de demostrarme esa parte sensible que me cuesta. Siendo hombre me cuesta mostrarla a la casi sociedad. nada. Que inclusive hasta la persona que yo también aprecio mucho, que es mi mamá, la conoce, porque creo que ella llega a conocer eso interno que yo a veces cargo. Okay. Pero tú como persona, como pareja, como mujer, la sabes. Sí. Y es porque te elegí también y porque nos elegimos juntos. Y yo logré romper esa barrera. Sí. Pero más allá de eso, porque... Yo también veo, sí, desde una perspectiva un poco amplia, desde lo filosófico, que ese valor de la fortaleza se confunde con el cerrarse. Ese valor del coraje se confunde con la docilidad que uno puede mostrar también. Y más allá de el no expresar emociones, porque en eso sí estamos 100% de acuerdo, tenemos que hacerlo con la persona que queramos, la persona que tengamos de referente, en terapia inclusive, ¿no? Debemos expresarlo. Pero el coraje y esa protección nos define también. Esa situación que hace que el ser humano se sienta completo. Sí. Sobre todo con los más pequeños. Entonces me gusta mucho que traiga este tema de los hijos, porque yo siento que si yo llego a ser papá, voy a ser ese papá fuerte. Y no estoy hablando de no sensible, estoy hablando de fuerte para que ellos crezcan viendo esa disciplina que yo puedo tener. Y fuerte me refiero a levantarme temprano, a hacer deporte, a comer bien, a administrar mis gastos. Eso es la fortaleza. La fortaleza no es mostrarse duro. La fortaleza es gobernarse. Sí. Entonces, más allá de... O sea, creo que dimos un debate sobre estos roles, pero muchas veces es entenderlo desde esa perspectiva personal, interna. Sí. Porque, claro, es difícil ser fuerte, ser rudo e interpretarse como esa no sensibilidad, como esa falta o carencia de emociones. Y que no estoy de acuerdo. Todos debemos expresar, pero por eso, o sea, yo en mi situación personal lo expreso contigo. No tengo por qué contarle a nadie más lo que estoy viviendo. Con mis amigos, con mis conocidos también, con las personas cercanas. Pero yo no me voy a mostrar dócil ante el mundo porque el mundo no le interesa lo que vives. Sí, es verdad, estoy de acuerdo y que además de eso, también a veces es un privilegio
el poder hablar de las emociones. Yo conozco personas que 100% de su vida es... ¿Sí he aprendido? Sí, sí. Yo conozco personas que 100% de su vida es trabajar. Sí. Y que tampoco tienen el tiempo para poder decir, uy, qué madre, algo me pasa. Y pedir una cita de psicología en la PS, por ejemplo, es demasiado complejo. Lo digo porque lo he intentado, desde mi experiencia me fue muy mal. O llevar, o quizás construir un proceso es complejo, pero también la ternura al final es un espacio que no todos nos podemos permitir porque no todos tenemos las mismas condiciones para afrontarlo. Hay hombres de a pie, mujeres de a pie, que su día a día es buscar 10.000 para una habitación Sí. y ya está. Sí, sí. Entonces creo que también esto que estamos diciendo va un poco relacionado con los privilegios que también tenemos Como pareja, como pareja. como personas que han tenido beneficios, que a Ajá. pesar de que no nos ha tocado fácil en muchas cosas, ¿no? Sí. No podemos romantizar también ese tema del privilegio, porque muchas veces la gente lo ve como usted tuvo unos papás presentes o algo parecido y usted es un niño rico, usted... Ujú. Pero sí no dejar de tener ese sentido crítico a la Ajá. sociedad que estamos viviendo, porque claro, o sea, no todos tienen el acceso a la salud mental, o no todos van a tener el acceso a alguien que los escuche profesionalmente, ¿sí? Y no quiero hablar de cómo es psicología en una EPS, porque yo mismo la he vivido y he trabajado en estas situaciones y sé lo difícil que es. Pero bien, nos desviamos de... nos damos- Del amor. ¿Cuál era la última pregunta que me hiciste? No me acuerdo. ¿Qué pilares tenías tú cuando nos vinimos a vivir juntos, Ok, creo? ok. Entonces yo empecé a hablar de lo que decía la gente, Ajá, nos vamos a distorsionar. Nos extendimos. Pero bueno, es importante hablar. O sea, más allá de que solo sea el amor, es tener una compañera de debates. Bastantes. Y yo creo que nuestro común denominador es siempre llegar a un acuerdo, pero hay cosas en las cuales no estamos de acuerdo. Y está bien, finalmente. Sí. Está bien, yo no podría celebrarte o validarte todo lo que haces y creo que Tampoco. conmigo tampoco podrías. Bueno, el pilar fundamental para mí cuando venimos a... Uf. Ay, pero... Es que acá no han almuerzo tampoco en este podcast. El pilar fundamental ha sido la templanza para llevarnos, porque ambos tenemos personalidades fuertes. Sí. Yo soy una persona muy callada en ocasiones, en otras cansona, otras soy muy expresivo. Sí. Me enojo con cosas sencillas como que no laven el baño como yo quiero, Ajá. pero soy muy dócil contigo. Sí. Soy muy dócil en el entender tus cosas. Ujú. Esos tres, yo creo que para mí fueron fundamentales. Sí, y siguen siendo. Sí, sí, van a seguir siendo así. Bien, ¿cuál ha sido nuestro momento más difícil? Pero pues, o sea, ese momento que nos ha definido o consolidado. Yo creo que tengo varios. Uno de ellos, que para mí marcó mucho la diferencia en nuestra relación, fue cuando murió mi tío. Okay. Voy a llorar. Em, Estoy re sensible hoy, Dios. Siempre. Bueno, sí soy sensible, si no lo puedo ocultar. Creo que fue un momento de mucha sorpresa y emocionalmente fue difícil porque no era algo que se esperara. Entonces, la templanza y como el carácter que tuviste en ese momento para decir como duele, sí, todo bien, es un duelo, pero parémonos, sigamos, porque pues cuando muere alguien al final la vida de uno sigue. Ay, Tranquila. No te preocupes, es parte es parte, sí, de ti. sí. Creo que eso para mí fue muy importante. No llevábamos mucho,
Creo que llevamos por ahí unos 4 o 5 meses. Y fue como un momento en el que yo tuve que viajar, tuve que moverme. Me acuerdo mucho que pediste permiso para poder acompañarme porque yo sentía que no podía ni siquiera respirar. Y eso me marcó mucho. Porque a veces en el amor es muy fácil quedarse cuando una persona está muy bien. O cuando alguien es eso, exitoso, cuando alguien es súper parchado. Bien, pues tuvimos una pequeña falla en la parte más emocional del repertorio Sí. de Wichi. Se nos apagó todo, Acaba el micrófono. se nos descargó todo. Entonces, bien, pues nada, retomando esa idea principal, que ya vamos a lo último, y vamos en la parte de pues esas situaciones que nos han construido, o ese momento fuerte, álgido que tuvimos. Ya pues, si quieres, dale como un cierre a esa Un cierre historia. Bueno, yo creo que la gran conclusión de la historia es que es muy fácil quedarse con una persona cuando está en su mejor momento. Pero cuando esa persona tiene nuevos retos, cuando se enfrenta a nuevas situaciones, creo que eso es lo que nos ha marcado. El aceptar que tanto tú como yo estamos expuestos a situaciones no tan chéveres y no tan brillantes ni tan radiantes, sino que al final del día somos seres humanos y nos atraviesan cosas buenas y malas y además de eso nos elegimos. Entonces creo que sí. Pues hemos tenido muchos momentos, ya llevamos 5 años, pero eso, digamos, cuando fallece una persona, el reto de que te vienes a ir otra vez a Bogotá, el reto de llevarnos juntos en Bogotá, pues porque era muy diferente vernos antes a cómo nos vemos ahorita, el irnos a vivir juntos, sí, el paso del tiempo también en la relación, como todo cambia, entonces sí, ya. Tuvimos ahorita incluso un momento en el cual, bueno, se apagó todo y decidimos hacer almuercito para mañana. Y es el equipo, ¿no? Finalmente es el equipo que tenemos. Lo que hablaba Jamie sobre nuestra pequeña casita, que al final pues va, cada vez tiene más bases, cada vez es más fuerte, más sólida y tenemos mucho más propósito en la situación. Alcanzamos a hacer un tinto. Un tinto que solo se le ofreció a una persona del equipo. Jamie no toma tanto tinto. No puedo tomar tanto tinto, es verdad. Y bien, para ir como contextualizando también mi parte favorita o esa parte dura ¿Qué te ha marcado en nuestra relación? fue cuando recién estábamos iniciando, un día que ambos estamos enfermos, no sé si te acuerdes. Cuando Bellota estaba acostado. No. Ni siquiera creo que no nos habíamos visto tantas veces o no nos habíamos visto hacía mucho tiempo. Ok. Yo en esa época pues vivía en Boyacá y estaba trabajando allá. Sí. Y que yo creo que tomé mucho un día, o sea, tomé mucho alcohol Sí. y me dio como un guayabo eterno. ¿Te acuerdas que me sentía muy, muy mal? Sí. Y yo no recuerdo, o sea, creo que incluso pedí cita con el psicólogo porque era un sentimiento horrible. Y más del sentimiento era lo físico que me sentía muy, muy mal. Y yo no sabía, estaba desesperado, porque no sabía qué me pasaba. Sí. Y recuerdo que te llamé, hablamos un rato. Uy, sí, pero ahí ni siquiera éramos novios todavía. Ahí ni siquiera éramos novios. Y lloramos juntos. Ese momento para mí fue muy íntimo. Sí. Porque yo no soy capaz de llorar con nadie. O sea, ¿Te cuesta? me cuesta. Y creo que muy pocas personas me han visto llorar, a excepción de mis amigos y mi mamá. Sí. Pero yo no lloro mucho. Entonces yo fui capaz de esa vez soltarme y contarte Sí. que estaba mal, me estaba sintiendo horrible. Sí. Yo sentí ahí que tú eras alguien importante, que no eras cualquier persona, Sí, es verdad. porque logré desatar un nudo en mí.
Y bien, eso creo que nos ha hecho, hasta el día de hoy nos ha construido todas esas cosas. Sí. Ya para ir finalizando, porque Está largo. creo que más que un podcast, ha sido una conversación y ha sido un charlar como siempre charlamos. De compas, sí. Nosotros no, yo considero que no somos una relación tan tradicional. Ujú. Nos tratamos como amigos, Sin dejar de lado que somos una pareja sí, también. pero tenemos muchas cosas que nos hacen ver sólidos. Como esa cercanía que tenemos más allá de simplemente expresar amor Ujú. como debería ser una pareja, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero que ahondemos en esta situación del amor, pero de cómo hemos transformado el amor hacia lo negativo. ¿Cómo así? O sea, la gente, ¿sí? Quiero que, Empieza tú porque no entiendo. bueno, A día ya un poco. no, es más como las personas han concebido el amor de una Ok. forma romántica, Ok, ok. por ejemplo, pareciéndose a las películas. Ok, ok, sí. O sea, cómo hemos romantizado ese vínculo amoroso hasta el punto de perdernos. ¿Cómo lo interpretas? Yo siento que antes yo romantizaba mucho los celos. No sé si te acuerdas. Pero a mí me parecía que los celos era algo súper importante en una relación. Y luego lo hablamos, lo charlamos y es como cero, los celos no tienen que estar presentes en una relación. Pero pues digamos que yo crecí con películas como 3 metros sobre el cielo, Diario de una pasión, todas esas películas que de cierta manera nos llenaron de cosas violentas. Los celos son violencia, el control es violencia. Y al final como que uno también tiene que hacer un alto porque uno romantiza mucho esas cosas. Que te grite, que te controle, que te esté manejando todo el tiempo, que no puedas tener amigos hombres, o sea, pasan muchas cosas y lo ve uno en muchas series también. Por ejemplo, Ross de Friends, que es una serie que yo me he visto muchas veces. También hoy que estábamos viendo otra serie de las chicas Gilmore y está el primer novio de Rory, que también es como súper denso, todo ese tema del control, pero yo creo que también uno tiene que analizar qué es eso que quiere desde el amor para su vida, porque eventualmente nos vamos a ver expuestos a temas que no son tan cómodos. Y creo que esa era parte de lo que yo sentía antes de tener nuestra relación, era que me sentía muy incómoda con tener una relación porque había muchos temas de poder y muchas relaciones muy densas que yo decía como, qué fastidio, o sea, no es lo que yo espero del amor ni es lo que quiero del amor. Y ya cuando pues decidí tener una relación contigo, dije como en este momento quiero hacer ciertas cosas con esta relación, que inevitablemente pues éramos más jóvenes también y se sentía muy diferente también el amor, pero creo que hemos logrado materializar algo que se siente muy bien para los dos. Ok. Mi gran conclusión con esta situación del amor romántico es que perdemos mucho tiempo buscando gente. Ajá, ok. Y lo hablo desde la perspectiva de hombre. Los hombres suelen buscar chicas no para construir, Ok. sino para mostrar. Sí. También pasa, no, las mujeres Sí, también. sí, pero por eso te digo, estoy hablando Desde tu de perspectiva. mi perspectiva masculina. Ajá. ¿Sí? Lo que yo he visto en muchas personas, en muchos hombres, que los hombres ahora buscan es una novia trofeo. Ujú. Se han como constituido unas situaciones de no me interesa la construcción en pareja, sino Ok. quiero pasar el rato, quiero que miren, mis amigos miren que tengo una mujer bonita, una mujer, Ujú. ¿sí? Y este concepto nos daña la cabeza. Ujú. Sí, este tema de las mujeres perfectas nos daña la cabeza. Yo creo que también está un poco permeado por la pornografía, de cómo es un cuerpo de una mujer. Yo no sé si tú te acuerdas cuando fuimos a Melgar, que había todo tipo de cuerpos y yo estaba como, wow, o sea, porque estamos tan acostumbrados al filtro de Instagram, a lo que se ve en la pornografía, que al final del día no entendemos cómo es un cuerpo real de una mujer y también de un hombre. Entonces sí siento que tiene que ver mucho con ese consumo, más allá de las películas.
porque digamos que el cine también está pasando por una transformación muy grande, pero por el consumo masivo de estar, no sé, en TikTok, por ejemplo, que es tan adictivo que tú deslizas y, no sé, cada 2, 3 videos ves a alguien bailando, por ejemplo, hombre o mujer, y te quedas ahí embobado, pero son cuerpos que han pasado por cirugías, por cosas estéticas que no está mal, pero realmente no es como lo común que uno tiende a ver, en lugares como, por ejemplo, donde uno ve a las personas de vestido de baño. Eso para nosotros fue como, o bueno, para mí, que yo te decía como, wow, hay muchos tipos de cuerpo que yo no veía. Sí, sí, esta situación del porno nos ha dañado la cabeza a los humanos. Y ya no concibimos esta situación del amor como una situación de construcción. Y para mí es importante, para mí empezó a ser muy importante cuando asumimos esta batalla de la relación. El hecho de comprometerme a ser una mejor versión de mí Por 2. para entregártela. Y para que ese entregar, primero, sea recíproco y segundo, sea beneficioso para ambos. Ambos. Sí, claro, porque total, tú puedes estar con una persona que saque lo peor de ti. Creo que todos hemos estado envueltos en alguna persona o un casi algo, un cuentico que saca de verdad lo peor de nosotros. Pero ahí está la gran diferencia del amor desde el cuidado, siento yo. ¿Cómo me cuido yo para poder cuidar a alguien más sin dejar de lado que tengo que seguir cuidándome a mí misma? Muy bien. Y listo, para Diga, bueno, chao. finalizar, quiero que me des y nos des una retroalimentación en 5 situaciones. Yo. No, pues pueden ser cortas, como Ok. recomendaciones para tener una relación sólida. Ok. Desde tu experiencia Ok. o desde lo que has conocido, lo que has aprendido. Una relación sólida. Yo siento que es importante que hagan cosas incómodas, que se pregunten cosas incómodas. A veces uno peca por también la expectativa. Muchas veces uno se mete en una relación pensando como, o me voy a casar con él o algo va a ser así, pero si no está esa conversación incómoda que dice, vamos a tener hijos, sí o no, y nos queremos casar, sí o no. Si eso no pasa cuando uno construye un vínculo, muy probablemente no llegue a fluir de la manera en la que puede fluir de la mejor manera, valga la redundancia. Segundo, tener muy claras las expectativas, tanto de la persona como de uno, que va asociada a la primera. ¿Qué pasa? Muchas veces, y he escuchado casos de personas que están con alguien y saben que son un cuento y se aclaró desde el primer punto que son un cuento y de la nada alguien resulta lastimado porque se encuentra de otra manera y resulta que uno quiere ser novio y el otro quiere ser cuento. No digo que todos los vínculos tengan que ser desde el noviazgo o desde algo más serio como casarse con una persona, pero sí tienen que ser muy responsables. Y también desde uno también entender, si la persona me dijo que no quiere ser mi novio, pues no me voy a meter de cabeza ahí porque no tiene sentido, voy a perder mi tiempo. Y creo que es de las cosas más valiosas que uno tiene, el tiempo. Tercero, eso, la responsabilidad afectiva con la persona. ¿Qué quiero contigo? ¿Qué no quiero contigo? ¿Qué no busco contigo? Porque muchas veces uno se enreda con una persona y ya está. O sea, fue una noche, fue un besito, fue algo más, pero nunca va a ser un vínculo más grande. Pero si la otra persona no lo sabe, va a ser muy difícil. Entonces siento que la responsabilidad afectiva es algo que tenemos que aplicar todo el tiempo. Otra cosa que construye una relación sólida, creo que es la capacidad de uno abrirse a la transformación. A veces nos encanta ser lo que somos y a veces tiene uno miedo de dejarse morir a uno mismo y de decir como, no sé, por ejemplo, a mí antes me parecía inaudito dejar de tomar café hasta que afectó mi salud y dije, pues no lo puedo tomar. Es como tener la capacidad de dejarse morir y de dejarse reinventarse a sí mismo. Por ejemplo, yo era una persona que no me consideraba deportista y ahorita me gusta subir montañas, que era algo que dentro de mi perspectiva, si me lo preguntan hace un año, ni siquiera se me pasaba por la mente tener la capacidad de hacer eso. Pero es eso, la oportunidad de dejarse morir. Y la última es, digamos, ver morir al otro esa personalidad y quedarse. Yo te lo decía a ti cuando empezaste como a leer más filosofía y como todo el tema estoico, que me daba un poco de miedo porque sentía que la persona que había conocido ya no era la misma. Y fue como también esa capacidad de adaptarme y de conocer y de saber cómo, listo, él está cambiando para bien, me alegro mucho, cómo me adapto yo también a ese cambio. Okay.
Pero igual te lo conversé como y te lo dije, hagamos un alto porque son muchos cambios para mí en tu personalidad y se me hace raro. También cuando decidiste hacer cosas que en un momento recién iniciamos la relación me dijiste, no, es que yo nunca voy a hacer esto. Y al final lo hiciste. O sea, digamos que entiendo que las personas cambian, pero para mí fue Choque. como un choque. No porque estuvieran mal, no me sentía muy orgullosa de ti, pero sí era como, pues, ¿qué está pasando con la persona que yo conocí, con la que tenía una relación durante 4 años más o menos en ese momento? Entonces, digamos que es eso también, aceptar que los seres humanos somos transformación, que probablemente la persona a la que te enamoraste hace un año no sea la persona que vas a estar en 3 años. Y nada, creo que esas para mí son las bases para una relación exitosa. ¿Y para ti? Para mí, una es busquen personas reales. Ok. Busquen personas con las que se van a sentir cómodos y cómodas. No busquen gente perfecta, no busquen gente para mostrar, ¿sí? Busquen gente para compartir y vivir momentos. Para pasarla chévere, chimba. Segundo, constrúyanse ustedes. No anden pidiendo amor en otro lado cuando ustedes no se pueden dar amor. Cuando no son capaces de tener ese reconocimiento y amor propio. Tercero, sean pacientes con el proceso. La gente no cambia de un día para otro. Sean comprensivos. Sí. Entreguen lo que quieran entregar desde ese cuidado. Cuiden a las personas y cuídense a ustedes. También. Cuarto, no generen expectativas más altas de lo que ustedes son. Ustedes tienen un potencial y una capacidad de entrega, pero no entreguen o más de lo que pueden dar o menos de lo que están dispuestos, porque muchas veces también existe esa dualidad de o entregan mucho o tienen una gran persona y la pierden porque no entregan nada. Ajá. Y quinto, sean auténticos. Muéstrense como son de verdad. Sí. No muestren máscaras, no aparenten, ¿sí? Que eso pasa mucho cuando uno inicia una relación. Voy a aprender a los porque siento que está re oscuro. Ay, sí, claro. Se veía eso toma oscurísima. ¿Sí? Sí. Ya, que siento que eso pasa mucho cuando uno inicia una relación, que uno quiere mostrarse perfecto, que uno quiere decir soy lo más, en mi caso era como lo más intelectual y cosas así, que al final del día me gusta mucho, pero no soy eso, no es lo que me define como persona. Es importante que una relación no sea perfecta, pero sí sea auténtica. Sí. Más allá de que nos podamos mostrar y exhibir que somos como pareja, es lo auténtico que puedo ser cuando estoy sentado acá. Lo puedo hablar con la apertura que tengo, desde mi cambio, desde mi perspectiva y desde lo que he construido, lo que he conseguido hasta el momento. Sí, sí, sí. Y ya creo que lo último es agradecer, ¿sí? Porque eso es otro pilar de la relación, agradecer la presencia. Sí, es verdad. Agradecer el coraje y agradecer que te has quedado. Eso es importante también para construirnos. Es verdad. El constante reconocimiento del otro en su presencia y en su empuje con la relación. Muchas veces se nos olvida y al llevar tanto tiempo creo que hay días que no vemos eso pequeño que hemos construido. Es verdad. Y que no vemos el hecho de que nos levantamos juntos y pudimos hacer cosas. Sí, es verdad, es verdad. Pudimos tener un almuerzo, pudimos entrenar, pudimos compartir una comida. Parcharnos, ir a caminar. Todo eso creo que construye esa relación. Y nada, pues ya para finalizar, agradecerte siempre por permanecer. Por estar, por construir conmigo, a pesar de las dificultades, porque hemos tenido bajones y bajones fuertes. Sí. Te agradezco por la presencia que has tenido, por construirme como humano, como hombre, y por ayudarme a caminar este camino tan desconocido.
Bueno, yo no quiero encajar como las palabras en cosas específicas, solo te digo gracias por todo. En general, desde la cosa más pequeña hasta la cosa más grande que haces por mí todos los días y que hacemos juntos por nuestra pequeña casita. Y te amo y nada, muchas gracias por esta invitación tan chévere. Espero que la gente no se aburra. Ha sido largo. Ha sido largo el capítulo y también hablamos de muchas cosas, pero pues nada, se sintió como si nos estuviéramos tomando un tintico y hablando de lo que sea. Entonces, ojalá las personas también se tomen un tintico con nosotros y la pasen chévere. Y pues que nos dejen también si tienen alguna pregunta o algo Sí, serio. que quieren que hablemos de parejas o no sé, en general. Lo que sea, bienvenido, hasta los insultos. Ah. Sí, todo bien. Pues nada, espero que disfruten tanto esta conversación como nosotros. Me gustaría llegar a muchas más personas, me gustaría que se suscribieran, que compartieran, ¿sí? Yo sé que esto es un proceso, vamos dándole duro todos los días. Nada, soy Daniel, me gusta que me digan Chimu, soy psicólogo. Gracias por entrenar en silencio. Recuerden que una mente sana no nace, se entrena. Diga, yo soy Jay y me dicen Wichi Wich. El silencio no termina aquí, solo cambia de forma. Gracias por entrar al dojo del silencio. Soy Daniel. Vuelve cuando tu mente te llame. Aquí siempre habrá calma y disciplina.